Buenas noches a todos. Fernanda, ¿ya estás lista? Ahora sí. ¿Me Ahora escucho? dale modo presentación, Ujú, ¿sí? ujú. Sí, lo que no sabía era si yo le estaba compartiendo. Sí, ya la estás compartiendo, te escuchamos bien. Ok. Bueno, mi tema es factores predisponentes de disfunción del piso pélvico. Entre lo que voy a abordar es un poco la definición, los tipos de disfunción y los factores mayormente asociados. Vamos a ver que esta es una patología que la relaciona a ser multifactorial, pero que hay factores que están propiamente ya descritos y que son los que están más relacionados a la patología como tal. Dentro de lo que es la disfunción del piso pélvico, hay que saber que involucra no solo lo que es las funciones anormales de los músculos y las estructuras dentro de la cavidad, sino también lo que es sintomático, también lo que es el dolor pélvico como tal. Corresponde a una problemática que puede afectar a las mujeres en un 40%, como mencionaba, ya que no solamente puede ser estructural, sino también sintomático y que va a presentar una influencia negativa en lo que es la calidad de vida de la paciente, limitando lo que son sus actividades diarias, el ejercicio e incluso lo que es las relaciones sexuales, como vamos a ver más adelante. La disfunción pélvica, según distintas bibliografías, esta es una bibliografía del 2007, que hablaba de cómo reconocer y tratar los dolores pélvicos y la disfunción propiamente, podemos dividirla, la categorizaba entre una disfunción que sean de causa hipertónica o hipotónica, refiriéndose a la hipertónica a las que son de un alto tono, lo que significa un dolor excesivo
que es secundario a una contracción muscular o tensión muscular. En esto vamos a tener los casos de la dispareunia, las pacientes con disfunción sexual y, por ejemplo, los casos con constipación. En lo que es hipotónica, encontramos que en esta se encuentran los que son las incontinencias, la incontinencia la disfunción anorrectal, la incontinencia urinaria y los que son los prolapsos, por lo cual ya tenemos, como dice ahí, un cambio en lo que son las fibras de colágeno, creando una debilidad de las estructuras y esto va a provocar, que puede ser secundario a lo que son partos, cirugía ginecológica o lesión nerviosa. Dentro de la sintomatología de la disfunción, pues ya la habíamos visto también en la historia, en el examen físico, pero siempre las categoricé para volverlas a repasar, como son las de la difusión sexual, urinaria, anorrectal y el prolapso. Que en la sexual pues vemos lo que es la disminución del deseo, el vaginismo, la dispareunia y lo que es la anorgasmia. Las otras como incontinencia urinaria, anorrectal y el prolapso pues ya la hemos visto, solo para volverlas a mencionar y repasar. Ya va, ya va. Ay, no cambia. Ahí. Entre los factores asociados, como mencioné, es una etiología multifactorial, el trauma obstétrico y la vía en la que se dan los nacimientos se consideran como una de las principales causas para la aparición, predominantemente en lo que es la incontinencia urinaria. Existen factores de riesgo obstétricos y no obstétricos. Los factores que más han tenido relevancia fuera del obstétrico van a ser lo que son la obesidad, la historia familiar y la edad de la paciente. Dentro de los factores de riesgo no obstétricos mencionaba edad, la historia familiar, la dieta, que incluye, como siempre se nos ha dicho y se nos enseñó durante la residencia, lo que es la influencia de la cafeína y el alcohol en lo que es para la retención urinaria, por ejemplo, el aumento del peso, la historia del fumado, la actividad física, por ejemplo, lo que es los abusos emocionales y físicos, que eran una causa que explican, por ejemplo, lo que es el vaginismo. Entonces, eso es parte de lo que involucra la disfunción sexual. Por eso se tienen que tomar en cuenta también los factores de riesgo no obstétrico. Dentro del factor de riesgo obstétrico, tienen que ver lo que son los números de hijos, la forma en que se dio el parto, ya sea cesárea o vaginal, el peso del nacimiento del bebé, como vamos a ver más adelante, se puede tomar en cuenta para hacer score y predecir el riesgo que tengamos de disfunción. Cómo se desarrolló durante el embarazo, cómo se desarrolló el embarazo, si hubo incontinencia de urgencia en esos momentos, si se usó forceps o ventosa, si fue un trabajo de parto, lo que fue en el expulsivo laborioso prolongado, y también tiene que ver con la ganancia de peso desde el punto de vista, así como cuando no están embarazadas, también cuando están embarazadas, si hay una excesiva ganancia de peso. Antes de llegar a las disfunciones estructurales, mencionando lo del dolor pélvico, es importante que en el dolor pélvico tiene mucho que ver lo que es el nervio pudendo. Las lesiones al nervio pudendo son las que pueden resultar, ya que él tiene características sensitivas y motoras, como sabemos, la sensitivo de la región de los genitales externos, la función motora desde el esfínter anal y el esfínter y ayudarnos con lo que es también la zona genital, lo que es el clítoris, tienen su función sensitiva. Entonces este nervio al ser lesionado y puede posterior presentar una alteración en lo que son las una disinergia muscular, que significa que hay una alteración entre lo que es la adecuada coordinación entre la contracción y relajación muscular. Hay puntos desencadenantes que nosotros cuando nos enseñaba la doctora en el examen físico,
localizar al momento de la revisión de la paciente, de la zona genital, a qué zona nerviosa se va a ver afectada. Por ejemplo, los músculos del elevador del ano comprenden una inervación desde el S1 hasta el S4 y vamos a encontrar la localización del dolor en lo que es la vagina, puede llegar hasta el recto, lo que son, pues ahí dicen, la zona de las nalgas, dirían, y lo que es todo, pues el piso en general, ya que sabemos que pues, el músculo elevador involucra casi todo lo que es la zona pélvica. El músculo piriforme del L5 a S3, que es ya vamos más para arriba que lo que es la espalda, como dirían, la espalda baja, y la zona del obturador, que también tiene que ver. Aquí a veces también no menciona la rama que emerge del nervio del elevador del ano, que también es rama del plexo sacro, que emerge de la parte ventral de S2 a S4 y que pues tiene que ver en las lesiones que pueden existir cuando hay compromiso a la zona del esfínter. El dolor pélvico, siempre según la localización, va a meritar de un estudio de la actividad muscular, es decir, una electromiografía y la valoración neurológica que según los puntos donde esté afectado, como vimos, va a ser la zona nerviosa afectada. Lo que mencionaba que la disinergia en los músculos es la causa del dolor, por lo cual no hay una adecuada contracción y relajación, ya sea durante la micción, defecación y la actividad sexual. La disfunción sexual no solo está por lo muscular como estábamos viendo, también tiene que ver con lo que es la irrigación que tenga para tener una adecuada circulación que permita que los músculos y las zonas locales funcionen adecuadamente y la activación de los nervios para permitir las contracciones de las paredes y permitir pues lo que es lograr tener incluso lo que es el orgasmo en las pacientes. Y hormonalmente, pues cuando ya sabemos en las pacientes menopáusicas que hay una disminución del estrógeno, que es un poco más difícil en ciertos casos y es donde se hace el tratamiento médico posterior local. Ya para irnos a lo que es las disfunciones propias de incontinencia urinaria y anorrectal, están dadas por los factores de riesgo como tal, no los encontré ni los trabajé por separado, sino que hablando de cada factor independiente, porque varios estudios coincidían en que es difícil manejarlos como problemas independientes. Vamos a ver cómo la obesidad te limita la disfunción sexual, mayor prevalencia para la incontinencia urinaria y asociada un poco a lo que es la incontinencia anorrectal, entonces, disfunción anorrectal, entonces no se puede manejar como, o sea, es más difícil encontrarla como por aparte. Entonces, dentro de lo primero, la primera como se considera que es multifactorial, la primera causa que según todas las etiologías coinciden en lo que es el parto vaginal como la causa, encuentran que el parto vaginal, sus efectos son por los daños a la estructura del piso pélvico durante la segunda fase de labor, como había mencionado, ya que en esta presentan una compresión e isquemia de los músculos. Habíamos mencionado los nervios, el nervio perineal y lo que es la fascia endopélvica. Mayormente pasa esto cuando se usan forceps. Hay distintos estudios, vamos a ver más adelante, cómo su relación a su uso es el que mayor lesiona. La lesión del elevador del ano lo estudian posteriormente con resonancia magnética y lo pueden encontrar hasta en un 60%. Esto más asociado a su prevalencia fue en un 40% sin necesidad de forceps y en un 60% con el uso de forceps. Eso viéndose al mes y a los 3 meses. Incluso porque varían. Los estudios que le han hecho le dan seguimiento generalmente por todo un año. Y vamos a ver cómo en algunos casos consideran que se puede mejorar, puede haber una recuperación de las lesiones, pero no por completo. Entonces, la incontinencia urinaria de urgencia se vio presente, incluso a los 2 meses del posparto.
un estudio en el que estaba en esta revista, revisando que es del 2015, en el que dice si se puede predecir y prevenir las disfunciones del piso pélvico, mencionaba que hay un riesgo aumentado de 1.7 para lo que es la incontinencia urinaria en comparación con pacientes con parto por cesárea. Pero otros estudios, como es este del 2015, en el que revisan lo que es la incontinencia urinaria femenina desde el embarazo hasta la menopausia, hicieron un estudio, una revisión bibliográfica en el cual, siguiendo los niveles de evidencia mejores que pudieron encontrar con estudios randomizados, compararon estudios clínicos y epidemiológicos que se encontraran relacionados a la incontinencia urinaria y embarazo y estudios que mencionaran la patofisiología de la incontinencia urinaria asociadas al embarazo. Entonces, dentro de la gran revisión que hicieron, encontraron que la mayor prevalencia de 55 a 44% está a los 12 años de presentar, que hay un 55% de prevalencia de presentar una incontinencia urinaria por parto cuando el parto fue vía vaginal a los 12 años, en relación a un 44% que puede tener la cesárea. ¿Qué es lo que presentan estas pacientes? Generalmente después llegan a presentar un acortamiento en lo que es la zona perineal, la lesión propiamente del nervio pudendo y una hipermovilidad uretral. La paridad y el embarazo por sí son el factor más asociado. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente es la paciente que parió y fue por parto y que por el bebé o las condiciones del parto es que tiene el riesgo de la incontinencia. El embarazo por sí solo, por todo lo voy a mencionar más adelante, es una causa de presentar en ese momento, durante el embarazo, incontinencia urinaria de esfuerzo y que posterior, las pacientes que presentan durante el embarazo tienen más riesgo a presentarlo posteriormente. Y quería pues salirme para enseñar la calculadora. Leyendo esa misma revista encontré este score predictor, que es el que menciona, toma distintos parámetros, lo que es la presencia y la ausencia eso es lo que significa your choice, presencia y ausencia de la incontinencia urinaria, o sea que en el embarazo la tuvo o no la tuvo, la etnicidad, la raza, a qué edad comenzó a tener embarazo, la altura de la madre, el peso, la historia familiar, si habían familias con disfunción, eso es importante, previamente los hijos que ha tenido y el peso estimado. Según el mismo estudio, el estudio anterior que había mencionado, la aparición del prolapso aumenta en un 3% por cada unidad que se aumente en un índice de masa corporal durante el embarazo y por cada 100 gramos de aumento de peso fetal por arriba del valor estimado. El Your Choice, si me permiten, solo para enseñarles, aquí es esta calculadora. Me puse a hacerlo con mis parámetros, por ejemplo, de mi altura, de mi peso, diciendo que había tenido un bebé que había pesado 3.500, lo de la población general para nosotros, y nos enseña el riesgo a lo que es a los 12 años y el riesgo a los 20 años, con todos los parámetros que mencionamos para cada disfunción. Ay, perdón. Entonces, yo aquí monté todos los valores, que fueron los que previamente mencioné, con mis datos aproximados, imaginando que tuvo un bebé como mencioné, y aquí mencioné el porcentaje para cada, si fuera vaginal o si fuera cesárea para prolapso de órganos pélvicos. Por ejemplo, un 23%. Para la incontinencia urinaria, en el caso de cesárea, un 76%, porque creo que me puse un poquito más obeso y todo. Y historia familiar de que sí había disfunción pélvica. Entonces lo hace para cada tipo de disfunción y para 2 o más disfunciones también. Ahí están los porcentajes. Entonces me pareció pues importante que como la parte del objetivo de la clase como factores de riesgo pues la conocieran. El embarazo, las pacientes en el estudio
se hizo una revisión posterior, como estaba mencionando, para saber cuáles son las causas de las lesiones, porque por ende él es una causa para crear una disfunción. Y en el posparto se debe ir dirigida a la evaluación de lo que son las ramas del nervio pudendo, a lo que es lo que era el acortamiento de descenso, pero el acortamiento perineal y el aumento de la movilidad uretral. Después de cada parto se ha comprobado que la disminución de la presión del cierre de la uretra, del esfínter uretral, disminuye en 10 milímetros de mercurio. En los estudios realizados disminuye 10 milímetros de mercurio por cada embarazo que se tenga, independiente de la vía del parto, ya sea un parto, de la vía de la finalización, ya sea parto o cesárea. El simple hecho de haber tenido un bebé que está haciendo presión, que está comprimiendo los nervios, nos disminuye 10 milímetros de mercurio la presión de cierre que vamos a tener posterior al parto. Cabe recalcar que el efecto metabólico de las pacientes también tiene mucha relación. Son pacientes que están relacionados al estrógeno, a la presencia del estrógeno, que va a modificar la síntesis de colágeno, lo cual va a dar una mayor laxitud a lo que son los tendones, y el metabolismo de los carbohidratos, porque estas pacientes se tienen relación a la ganancia de peso, a la presencia de ganancia de peso y a veces asociación hasta incluso con patologías como son la diabetes. En esta tabla podemos ver la prevalencia teórica de la incontinencia urinaria de urgencia, perdón, en las mujeres según la cantidad de los embarazos. Por ejemplo, aquí habla de las pacientes, esto vamos con las edades y aquí vamos la prevalencia de aparición. Entonces, esta nos refiere cómo las cesáreas tienen un 20% de prevalencia a mayor edad, obviamente, que está entre los que son nulíparas y las primigestas en primer embarazo, y que a mayor paridad va a ir aumentando. También que la presencia de haber tenido en el embarazo una incontinencia urinaria va a predisponer que siga un patrón más alto para presentarlo. Se revisó, este es un estudio del 2000, es un poco viejito, pero fue uno de los que más me encontré para revisión de los factores asociados a la disfunción, con énfasis pues en lo que era la incontinencia urinaria, incontinencia urinaria, fecal y los prolapsos, un estudio epidemiológico en el cual se le hicieron a mujeres, no es de nuestra continente, es de mujeres suecas pues, pero fue bonito que era a 2.000 mujeres, se le hizo un cuestionario, edades de 1.000 de 40 años, 1.000 pacientes de 60 años, con el objetivo de calcular los OR, describir la asociación que tenía cada factor evaluado con la condición de generar la enfermedad. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos lo que era la incontinencia incontinencia urinaria, la incontinencia a gases, lo que sería como Soylent y lo que es la incontinencia completamente a sólido. Entonces ahí se calculaba el OR para cada caso. Entonces lo que eran los partos vía vaginales comparados con la cesárea, por ejemplo, que hay más riesgo de la incontinencia urinaria en un 2%, perdón, 2 veces más el riesgo que las que eran cesáreas, en comparación que hubiera una incontinencia propiamente de solo a gas, que sería apenas del 1, apenas pasando la unidad. En el cual sí vimos bastante aumentado lo que era cuando hay una ruptura o lesión del esfínter, comparado a no tenerla, o una ruptura del esfínter comparado a una lesión, a una leve lesión. Que incluso llega a tener un OR hasta de 6 veces más. Obviamente, al haber ya tenido una ruptura del esfínter, hay una mayor incontinencia anorrectal. Y como mencionaba aquí, pues la presencia también siempre lo compararon con el uso de lo que eran los forceps. Las pacientes, como le decía, no solo se asocian a una disfunción, no significa que si tiene disfunción urinaria no va a estar asociada a la otra.
En este estudio en el que se ve la incontinencia urinaria, la severidad de la incontinencia urinaria, como ya nos enseñaron a calcular, está asociada a la prevalencia de la disfunción sexual. ¿Qué quiere decir? Que las pacientes que a más severa sea su incontinencia, más riesgo tienen de presentar una disfunción sexual. Aquí se evaluaron 108 mujeres con una edad de 49 años sin comorbilidades, sin asociación a infecciones urinarias, sin patologías crónicas, como ya mencioné, en el cual 71% de las mujeres tenían disfunción sexual. Eso lo hicieron de una manera evaluando el FSFI, que es un índice de valoración de la función sexual femenina, y comparando también lo que era ese sí me cuesta más, el ICF para lo que era la función urinaria. Entonces, concluyendo que a mayor severidad de la incontinencia urinaria, mayor era el puntaje para los scores de disfunción sexual. Entonces, fortaleciendo lo que mencionaba, que generalmente las disfunciones no van solas, siempre están acompañadas, según, claro, dónde esté el lugar de la lesión. Sí había otras lesiones que mencionaba que hay una susceptibilidad individual. Hay una hipótesis que puede haber un factor congénito que puede explicar la aparición de esto en pacientes que no hayan tenido ningún embarazo. Entonces había una asociación fuerte, mencionaban que un riesgo relativo de 1.3 a presentar incontinencia urinaria de fuerza entre hereditario, entre madre e hija. Hay mayor asociación y esa es la única explicación que mencionan, es por una mayor movilidad del cuello, de la vejiga, pero ya de un factor hereditario. Esto ya en el estudio del 2019 que se había hecho en Escandinavia. Pertinente a la edad, como otro factor, el envejecimiento, por no sonar así, feito, pero es el que va acompañado de una reestructuración gradual de lo que son los músculos. Hay una reestructuración gradual del músculo estriado, por ejemplo, en lo que es el esfínter uretral, lo que nos va a guiar a la incontinencia urinaria. Hay una pérdida de colágeno, como habíamos mencionado, por disminución del estrógeno, que lo vamos a ver en la menopausia. La fuerza del piso pélvico se va a ver reducida y el hiato urogenital tiende a aumentar por la misma debilidad de los tendones y de los músculos. La presión del cierre de la uretra disminuye, ya lo habíamos visto, igualmente pasa en el embarazo, por cada embarazo, y pues la presencia de que las pacientes tengan una incontinencia urinaria de estrés o de urgencia es alrededor de los 50 años. La obesidad como factor, haciendo esta revisión en el 2019 en un estudio en India, que ve cómo se asocia la obesidad a la disfunción de todo el piso pélvico. La patofisiología que se refiere es por un aumento de presión intraabdominal que va a traducir un aumento de la presión vesical y provocando una mayor movilidad uretral. Las estructuras del piso pélvico también se ven dañadas por el mayor peso que hay y hay una compresión nerviosa, lo que posterior va a causar una debilidad. Los síntomas, dice que se asocia a síntomas de vejiga hiperactiva que predominan más predominantemente en la paciente premenopáusica, pero que no explica como, por lo menos en este estudio, no lo explica como tal la causa de los síntomas, pero sí va a estar asociado que sea la etiología pues que se asocia a la obesidad. Y como la obesidad no va sola, generalmente va a estar con las pacientes diabéticas, pues son pacientes que van a tener neuropatía diabética y que por el mismo peso van a tener una herniación de los discos, van a hacer una compresión nerviosa, entonces vemos más relación a presentarla. Se menciona acá que por cada 5 unidades que aumentemos en lo que es el índice de masa corporal, se incrementa un 20 a 50% el riesgo de padecer de incontinencia urinaria. En esta tabla del estudio que habíamos revisado, los factores asociados,
En este caja de bigote, si no me equivoco, vemos que la media ya está para presentar diariamente. Aquí vemos la que no hay salida de orina, pocas veces, varias veces al mes, varias veces por semana, como hacemos con el índice de Sambic. Aquí se valora que ya los pacientes llegando a un índice de masa de 27 como media, son los pacientes que ya presentan salida de orina diaria. Estas pacientes pueden tener una mejor resolución de su cuadro con solo la disminución del peso. Ir disminuyendo el peso, dice ahí, de incluso un 10% a un 15% te disminuye el 50% de los cuadros de incontinencia urinaria. Quiere decir, la paciente que tenía salida de orina diaria va a tener salida de orina probablemente ya solo unas pocas veces al mes. No vamos a decir que se le va a curar por completo. Sí habría que hacer apoyo farmacológico según la causa, pero que sí, con solo la disminución podemos reducir el 50% de los cuadros. En el prolapso no vamos a disminuir lo que ya se haya debilitado por todos los factores, pero sí se va a evitar la progresión. Y la disfunción sexual que se asocia a la obesidad también tiene relación por la disminución hormonal y la asociación a otras disfunciones. Quiere decir también de que esto es, también como mencionamos, los factores del riesgo no obstétricos, lo que son personales es lo que es las pacientes por su propia imagen personal. De estar con la obesidad puede llevar a ser algo psicológico y ser secundario a tener la disfunción sexual. Y esta parte, pues, la mayoría de lo que eran las enfermedades coincidían con casi la misma patofisiología que mencionaban en la obesidad. Las bronquitis crónicas, las enfermedades vasculares, la diabetes, antecedentes de cirugía de hemorroides, porque los mismos pacientes con hemorroides también tenían asociación a que eran pacientes con un aumento de la presión abdominal, que hacían mucho esfuerzo y que por ende tenían la presencia de ella. Entonces se asocian a lo que son también pacientes con prolapso o debilidad del piso pélvico. No patológicos mencionan la dieta, que una buena dieta pues podría prevenir, y que lo que eran las enfermedades crónicas como son la hipertensión arterial, la enfermedad vascular, diabetes, es más que todo por lo que es la lesión a lo que es el sistema endotelial vascular, que va a reducir, como son ya, como habíamos mencionado, tienen lesión de la irrigación a la propia zona vaginal. Entonces son pacientes que van a tener disminución en la elasticidad de las paredes y que esto va a llevar, debido a la menor irrigación, menos elasticidad de la pared, de la zona vaginal, va a llevar a lo que es una lubricación inadecuada y por ende puede tener pacientes con anorgasmia como manifestación de las disfunciones sexuales. Y el tabaquismo, que provoca la síntesis de óxido nítrico endotelial, que va a ser lesivo para lo que es el tejido. Entonces, como aquí dice, la nicotina tiene efectos adversos sobre todo lo que es el sistema circulatorio. Entonces va a ser una cadena, mencionaba igualmente los otros efectos adversos que había mencionado. La bronquitis también es una bronquitis y asma. Igualmente se asocian por los episodios de tos que hacen las pacientes, aumentan, y el aumento de la presión abdominal por la misma episodio de tos. Y eso es la revisión que encontré. Los encontré, como mencioné, por factores, todos en general asociados, porque no los encontraba individuales. Los que encontré individual, pues los traté de abordar con sus estudios. Muy bien, Germán, estás por ahí, no sé si tienes algún comentario, Valerie. Sí, buenas Una noches. pregunta que queramos hacer. Buenas noches, Germán.
Bueno, mira, estuve bien, la verdad que es un abordaje bastante amplio del tema. Mira, lo único que yo le quisiera, digamos, concretizar es que, si como ven, tiene que tomar en cuenta de que el piso pélvico tiene múltiples mecanismos compensatorios. Entonces, a medida que el tiempo avanza, esos mecanismos compensatorios cada vez son menores, por todo lo que acaba de explicar su compañera. Hipoestrogenismo, la suma de factores, ¿verdad? Una paciente que tuvo una obesidad, después comienza con diabetes, se vuelve más obesa, mayor número de partos. Y estos mismos factores de riesgo que ella mencionó, tienen que ser tomados en cuenta también, porque son los mismos factores de riesgo que nos van a dar recurrencia de la mayoría de las disfunciones. Entonces, cuando tengamos pacientes como estos, tenemos que buscar cómo revertir los que puedan revertirse, entre ellos la obesidad, el consumo de tabaquismo, intentar en lo posible que la paciente pueda tener un adecuado funcionamiento del piso pélvico con las terapias conductuales. Y todo esto que la doctora mencionó, ¿verdad? Debe ser evaluado al momento de la historia clínica para tener un contexto general del paciente y poder no solamente hacer la corrección quirúrgica, sino también apoyarle en el proceso de rehabilitación que viene posterior a todo el proceso. Se te cerró el micrófono, Germán. Quirúrgico. Sí, doctor, para otra intervención. Ya. Muy bien. Hola, doctor. Valerie, hola. Buenas noches. Me pareció muy bien la clase de la doctora. De hecho, abordó bastante bien los tópicos o los factores de riesgo que predisponen a disfunciones de piso pélvico. Me gustó pues, que haya profundizado un poquito. Sí, obviamente los factores el de riesgo más importante, obviamente los partos, entre ellos la vía vaginal. En el cuadro que ella presentó de factores de riesgo, ahí estaba clarito que la cantidad de partos, de 3 o más partos, incrementaban el riesgo de incontinencia urinaria, de incontinencia fecal. Y es un valor, uno de los datos que salían que eran estadísticamente significativos, como le expliqué la primera vez que vimos los artículos, ¿verdad? Incrementaban hasta 3 veces el riesgo de incontinencia urinaria, 6 veces el riesgo de incontinencia fecal, etc. Sí, me gustaría añadir, ella presentó una calculadora que está muy bonita. De hecho, Cleveland Clinic tiene una calculadora de riesgos que es muy, muy práctica. De hecho, ahí entran a RCalc, calculadora de riesgo de Cleveland Clinic, y eso les va a mandar a una página en la que se encuentran calculadoras para calcular riesgo de cualquier cosa, desde infarto agudo de miocardio, de presentar epilepsia, de 1000 cosas, pero hay una capite muy bonito para cirugía reconstructiva y medicina de piso pélvico, y entonces encuentran ahí el riesgo de que una mujer pueda presentar incontinencia urinaria posterior al parto o incontinencia fecal, que pueden presentar, hay calculadoras que predicen el riesgo de eventos adversos posterior a una colocación de cinta, riesgo de incontinencia urinaria en pacientes con prolapso, a cuáles se les tendría que hacer una cirugía antiincontinencia profiláctica, se diría, etcétera, ¿no? Incluso está la calculadora que mencionó la doctora, y entonces ahí pueden entrar y buscarla. Está bastante bonito y nos ayuda a dar un contexto cuando nosotros decimos, sí, la paciente se tiene que evitar un parto vaginal después de un parto traumático porque la paciente presenta incontinencia fecal, incontinencia urinaria, etcétera.
Y si le hacemos una cirugía correctiva de prolapso a esta paciente, sería bueno hacerle una cirugía antiincontinencia porque tiene tanto porcentaje de riesgo de presentar incontinencia urinaria posterior a la cirugía, aunque en este momento encontremos la prueba de tos negativa o encontremos todos los valores negativos, ¿verdad? Y si ustedes entran a esta calculadora, los factores que les preguntan para calcular ese riesgo de presentar alguna complicación o de presentar incontinencia o incontinencia fecal o urinaria, generalmente son obesidad, porque en todos los índices generalmente les piden el índice de masa corporal, el número de partos que han tenido, si presenta diabetes, si es hipertensa. Entonces, estos factores son, creo que, importantísimos a la hora de evaluar a las pacientes y no se nos puede olvidar que tenemos que preguntarlos, o sea, tenemos que pesar a la paciente, sacar su índice de masa corporal, porque esto nos va a permitir determinar si la paciente que le vamos a hacer una cirugía antiincontinencia, va a fallar la cirugía o no. Nos da el porcentaje en el que podría fallar esa cirugía. Entonces, es importante valorar todos los factores que tenemos, que tiene una paciente para poder individualizarla y para poder darle la cirugía que necesita, ¿verdad? Muy bien, excelente comentario de ambos. Es más, yo estaba pensando que el fin de semana, el domingo, si Dios nos permite, y estemos en las valoraciones, podemos hacer prácticas. Podemos llevar cada quien, bueno, y podemos hacer a través del celular o llevar su computadora y podemos practicar. Tal vez no en todas las pacientes, pero sí en las pacientes que nos llamen mucho la atención, ¿no? Y se puede hacer eso. ¿Qué te parece, Valerie? Calcularlo, doctor, los riesgos. Ajá, Sí, de hecho, es solo buscarlo en su teléfono claro, y ustedes buscan riskcalc.org, le sale el Cleveland Clinic y ahí están, ustedes, bueno, van a salir primero el riesgo de presentar claro. 1000 cosas, ¿verdad? Sí, Pero ahí se sí, buscan los de piso pélvico y ahí están los distintos calculadoras de riesgo para piso pélvico que tenemos. Entonces sí, sí se puede sí, hacer ahí nomasito, doctor, es bien sencillo. claro. Doctor Igualmente, Almendares, dime, Germán. mire, solo quería mencionar, ¿verdad? Que, bueno, en mi práctica clínica yo lo uso siempre el recal en pacientes, ¿verdad? Casi siempre lo utilizo, pero este es aplicado a pacientes que tienen prolapso, no sé si la doctora lo mencionó porque me entró una llamada, prolapso grado 3, grado 4 sin historia de incontinencia. O sea, a ese se le aplica el riesgo y en base al valor de cohorte es 40. Entonces, a esas pacientes, yo a todas le pongo cinta mediuretral, ¿verdad? Si tiene un riesgo mayor de 40 calculado por la calculadora que la autora les menciona. En mi práctica clínica yo lo aplico siempre. Y en el IMPER era algo que nosotros hacíamos de forma rutinaria. Y de Sí, hecho eso ayuda a que esté más justificado tu tratamiento. sí, perfecto. Sí, así Pero es. de hecho hay Sí, varias calculadoras, o sea, de hecho una predice el riesgo de incontinencia urinaria, que pueden, o sea, otras predicen el riesgo de presentar incontinencia si no le hace cirugía antiincontinencia a un prolapso, otras generalmente en el posparto de presentar incontinencia urinaria y fecal. eh, hay varias calculadoras, de hecho. La más importante es la que menciona el doctor, porque nos da una base, o sea, nos van a decir, no, pero tiene la prueba de tos negativa, sí, sí, pero tiene un 45-50% de presentar incontinencia urinaria así es. en el postoperatorio si solo corrijo el prolapso. Entonces, sí nos da una base porcentual para poder nosotros justificar nuestra cirugía, ¿verdad? Claro, muy bien. Este, eh, por eso quiero que lo hagamos práctico, lógicamente, en las pacientes que lo ameriten. Ujú, ¿Ya? claro. De hecho, pues el domingo que hagamos la valoración, hay 16 ya pacientes que están preseleccionadas, digámoslo así, ¿no? Que tienen alguna indicación quirúrgica X.
en la que pues vamos a participar, vamos a tener disponible creo que 2 o 3 consultorios. Hasta el momento estoy seguro con 2, la consulta externa, ¿ya? Y pues con los materiales de reposición que son necesarios, bueno, que tenemos ahí específicamente. Entonces, vamos a tener la oportunidad, todos van a tener la oportunidad de tocar un paciente, de poder hacer diagnóstico con el paciente y probablemente lo que vamos a hacer es repartirnos, ¿no? Vamos a estar ahí repartidos entre tanto Herman, Valerie, pues, y mi persona ahí. Eh, muy bien. No sé si quieren agregar algo más, alguna pregunta. Dania, Elba, Meda, Tadeo, no sé, Noemí. ¿Hay alguna cosa, alguna duda? Muy bonita la presentación, doctor. Yo quería Muy bien. preguntar en relación a la práctica del domingo. ¿A qué horas tenemos que estar en el Berta? Porque Muy nosotros bien. somos de Estelí, para más o menos calcularnos la hora de salida. Las pacientes las cité a las 7. Yo voy a estar desde temprano ahí para tener ordenadas las pacientes. Las citamos a las 7, pero vamos a comenzar, yo calculo 8, 8:30, ¿ya? Para que estemos todos. Eh, yo no sé si les parece bien, o sea, para no comenzar tarde. 16 pacientes prácticamente saldrían como 2 pacientes cada uno, ¿ya? Entonces eso es rápido, honestamente, pero la parte que me interesa no es correr, la parte que me interesa es que si les toca 2 pacientes a cada quien, hagamos una muy buena revisión de esta paciente, ¿no? Me refiero no solamente a la anamnesis, sino al examen físico y lógicamente todos los elementos, exámenes complementarios. Si no los tenemos en el expediente, comentarlo. Bueno, esta paciente ameritaba también tal cosa, ¿no? Porque eso es importante porque eso es lo que nos va a ayudar a aprender, ¿no? Eh, ahí más o menos. ¿Te parece, Germán? ¿Te parece, Valerie, la hora? Sí, Más o 8 de la menos. mañana, ¿no? Sí, sí, sí. Germán, ¿te parece la hora? 8. Sí, doctor, yo voy a... Sí, está bien, doctor, 8:30, ¿no? 8, 8:30. 8 Sí, digo. yo voy a estar, sí, 8. Está bien, a Yo las 8 está voy a bien. estar desde antes para ya tener todo listo, para cuando ya estén todos ustedes, pues ya nada más agarremos a las pacientes y no tengamos que andar buscando nada, sino que tengamos todo a la mano, ¿no? Y todo en orden. Espero que las pacientes sean puntuales, pues, acordémonos que la cultura nicaragüense a veces nos hace estar un poquito después. Pero porfa, pues les pido que a los que tienen que viajar, Meda, qué sé yo, Fernanda, Elba, Noemí, ¿les parece bien esa hora, no? 8 de la mañana. Está perfecto, Sí, doctor. está bien, doctor. Bien. Sí, doctor. Está Muy bien. bien, muy bien, muy bien. Recuerden todos, chicos, estudiar de nuevo la anatomía y la historia clínica y el examen físico. Acuérdense de eso porque vamos a hacer la revisión en base a la anatomía. ¿Ok? Entonces, si les preguntamos qué estructura estamos valorando con este examen o con esta maniobra, entonces ustedes nos tienen que decir qué es lo que estamos valorando, ¿no? Acuérdense, chicos, ajá, acuérdense que no les dé miedo, no les dé miedo equivocarse. O sea, estamos conscientes, hay que ir a estudiar, lógicamente, para manejar la información, tal como lo dice la doctora. Pero a la hora de contestar, no se queden callados. Equivóquense. O sea, si se van a equivocar, equivóquense. Yo prefiero 1000 veces que lo hagan ahorita y no después cuando estén solos. ¿Ya? Para eso vamos a estar nosotros ahí, para corregirlo. ¿Ya? Entonces, relajaditos, sí, por favor, lean las conferencias, revisen bien las conferencias de la doctora, del doctor también, para que lo hagamos más productivo, ¿ya? Sí, también doctor, yo les sugiero que lean la escala Zambi, Ok, que lean qué es, cómo se llama también toda la sintomatología en base a compartimentos, que lo revisen bien y que revisen el tema de POCU, porque obviamente pues que lo repasen, ¿verdad? Para que le quede bastante claro al momento de la revisión. muy bien. Sí, recuerden que el momento de hacer preguntas
mientras estemos revisando a la paciente, si ustedes no entendieron el POPQ, va a ser el momento de preguntar y decir, mire, entonces no entendí esto, ¿cómo lo hago? O sea, es el momento en el que ustedes van a salir de todas sus dudas. Así que no es solo que les vamos a preguntar las cosas, sino que ustedes nos tienen que preguntar y pues para tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueda, ¿no? Muy bien. Saslaya, ¿cómo sigue? ¿Ya estás mejor, Saslaya? Sí, ya, gracias a Dios, ya soy de vida. Muy Así bien, que ahí me tiene el domingo. muy bien, perfecto. Hasta el momento no tenemos ningún inconveniente con todo. Tadeo, Noemí, Fernanda, ¿verdad? Elba. No, doctor, todo bien. Bueno, muy bien. Pues sería que nos veamos el domingo, Dios primero, ¿no? Por allá y que le saquemos provecho de todo esto, ¿ah? No sé si quieren decir algo más ahí, Valerie, Germán. No, nada, doctor. No, nada, nos vemos y que recuerden los temas que les mencionamos, que los estudien a profundidad, lleven dudas, ¿verdad? Voy a tratar de llevar algún tipo de información de casos que yo tengo para ver fotos y eso para que podamos tener también parte de enriquecer pues una discusión. Eso me parece interesante lo de las fotos, Germán. Y yo creo que también hasta podríamos documentar algún caso de los mismos que veíamos ahí, pedir permiso al paciente, lógicamente sin tomarle la cara, el rostro pues, del paciente, pedir permiso para los casos interesantes, poderlos documentar también. Nos puede servir para futuras enseñanzas a nosotros. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna cámara así de esas especiales para, no me refiero nada más a celular, pues, que tienen su iPhone, estarán mejor armados que yo. Diga. Con el teléfono, doctor, ahora los teléfonos son las mejores cámaras. Bueno, Lo que tenemos que discutir es a dónde nos va a llevar a almorzar para discutir los casos. ah, carajo. Sí, es lo más Bueno, importante, eso. Sí. bueno, Excelente. hay dos chinas de gano y dos estilianos, ahí nos arreglamos. Muy bien, vamos a ver qué nos dicen por ahí. Pues, un gusto, y nos vemos el domingo, chicos. Buen fin de semana. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.